Tengan la bondad de encender las camaritas, por favor. Bien, muy buenos días, señoritas, señores estudiantes. Bienvenidos a esta nueva actividad académica. Entonces, me voy a permitir registrar lista para de inmediato entonces dar inicio a la misma, ¿no? Tengan la bondad, por favor, de encender la camarita, los últimos que faltan, por favor. Señor Poma, presidenta Faja. Señorita Ulloa. Buenos días, ingeniero. Tengan la bondad de prender la camarita, por favor. Bien, voy a proceder entonces a hacer lista, por favor. Alvarado Berta. Alvarado Berta. Alvarado Berta. Buenos días, presente, ingeniero. Buenos días. Presente, ingeniero. Armijo Jefferson. Presente, ingeniero. Benítez Juan. Presente, ingeniero. Bermeo Jessica. Bermeo Jessica. Presente, ingeniero, buenos días. Cartuche Carlos. Cartuche. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Cartuche Juan Carlos. Presente, ingeniero, buenos días. Castillo Erika. Castillo Erika. La Castillo compañera me dijo que no contaba con internet, ingeniero. Ya. Córdoba Jason. Buenos días, ingeniero, presente. Crespo Luis. Crespo Luis. Crespo Luis. Cueva Cristian. Cueva Cristian. Presente, ingeniero. Buenos días. Espinosa Susana. Buen día, Espinosa Inge, Susana. presente. Faicán Edwin. Faicán. Buenos días, ingeniero, presente. Fajardo Natalia. Fajardo Natalia. Presente, ingeniero, buenos días. Guamán Jenny. Presente, ingeniero, buenos días. Presente, ingeniero, buenos días. Jaramillo Allison. Jaramillo Presente, Allison. ingeniero, buenos días. Jumbo Jefferson. Jumbo. Presente, ingeniero, buenos días. Luzón Carlos. Luzón Carlos. Luzón Carlos. Masache Yulisa. Masache Presente, ingeniero, Yulisa. buenos días. Morales Jan. Presente, ingeniero. Buenos días. Moreno Carlos. Moreno Carlos. Buenos días, ingeniero, presente. Morocho Brian. Morocho Presente, Brian. buenos días. Ordóñez Rosa. Presente, Ordóñez ingeniero, Rosa. buenos días. Ortega Oscar. Ortega Oscar. Presente, ingeniero, buenos días. Patiño Jocelyn. Patiño Jocelyn. Presente, ingeniero, buenos días. Pérez Joana. Pérez Joana. Pérez Joana. Pinta Gabriela. Pinta Gabriela. Pinta Gabriela. Poma Carlos. Presente, ingeniero. Quispe Juan. Quispe Presente, Juan. ingeniero. Buenos días. Rengel Alexis. Rengel Alexis. Rengel Alexis. Rogel Leslie. Buenos días, presente. Sarango Daisy. Presente, ingeniero, Sarango Daisy. Torres Melissa. Presente, ingeniero, buenos días. Troya Jackson. Presente, Troya ingeniero. Jackson. Buenos días. Ulloa Lilian. Ulloa Presente, Lilian. ingeniero, buenos días. Presente, ingeniero. Ulloa Evelyn. Ulloa Evelyn. Presente, ingeniero. Presente. Vázquez Joe. Presente, ingeniero, buenos días. Y finalmente Vera Jocelyn. Vera. Presente, ingeniero, buenos días. A ver, repito tal vez. Crespo Luis. Crespo Luis. Luzón Carlos. Luzón Carlos. Pérez Joana.
Pérez. Ingeniero, el compañero Carlos dijo que ya se estaba conectando, que tiene problemas con el internet. Ya. Pérez Joana. Pérez Joana. Pinta Gabriela. Pinta Gabriela. Pinta Buenos días, ingeniero presente. Y Buenos finalmente, Rengel Alexis. Rengel Alexis. Bueno. Muy bien, entonces vamos a iniciar las actividades académicas del día de hoy. Vamos a revisar la planificación académica de la asignatura. El día de hoy prácticamente voy a terminar ya con el abordaje de los contenidos, con la última conferencia que está prevista para el día de hoy. Entonces, la próxima semana que estamos ya martes 9 de marzo, entonces está previsto realizar el panel foro con la participación de los diferentes grupos en lo que tiene que ver con la construcción de una política ambiental relacionada con la conservación de la biodiversidad y el ambiente. Así que tratarán de preparar bien la ponencia. Recuerden que en un panel foro básicamente tienen dos aspectos fundamentales que es necesario considerarlos. Por un lado, la ponencia que viene a constituir la propuesta técnica que lleva el ingeniero, la ingeniera forestal, y por otro lado, pues la organización, la parte logística, la parte de la organización misma y el desarrollo de evento académico. Para lo cual entonces prepararánse porque, bueno, a excepción de los compañeros que están con responsabilidades para cumplir ese día, pues cualquiera puede ser panelista, entonces tratarán de prepararse de la mejor manera. Y luego la siguiente semana, en cambio, vamos a tomar la última probita de la asignatura, con lo cual prácticamente damos por finalizada la misma. La siguiente semana ya es para procesar las notas y poder socializar las calificaciones de todos y cada uno de ustedes, ¿no? Bien, entonces vamos a dar inicio a la actividad académica del día de hoy y para lo cual me voy a permitir compartir en pantalla unas imágenes para que ustedes puedan participar y de esa manera entonces puedan también calificar en el parámetro de participación. Entonces voy a permitir poner unas imágenes para escuchar el criterio de ustedes relacionado con lo que están observando en las imágenes que están relacionadas con la clase que voy a impartir el día de hoy. Miren, aquí estoy mostrando 5 momentos de la imagen. Entonces, no sé, tal vez alguien me quisiera ayudar. ¿Qué le parece? ¿Qué es lo que está observando en la primera imagen? A ver, en la imagen de la parte superior. Entonces, me gustaría escuchar el criterio de ustedes para conocer entonces qué están observando en la imagen primerita de la parte superior. A ver, tengan la bondad, por favor. Están empujando por gustos diferentes. Ajá. Están tratando entonces de conseguir gustos, preferencias diferentes, ¿no es cierto? ¿Alguien más, tal vez, algún otro criterio, por favor, que quiera? Los dos individuos quieren llegar hacia una meta. Los dos individuos están tratando de conseguir una meta. Muy bien. ¿Qué pasa en la segunda imagen? A ver, en la segunda imagen. ¿Qué pasa en la segunda imagen? A ver, alguien que me ayude, que aporte realmente con la participación. En la segunda imagen. Cada uno escoge su elección y decide ir a ver Ya, muy bien. Cada cual decide, ¿no es cierto? ¿Alguien más? ¿Otro criterio más respecto a la segunda imagen? La cuerda en la que están atados está un poco más tensa que en la primera. Exacto. La cuerda que está atada, ¿no es cierto? Está atada, pero miren, no pueden cumplir el objetivo. Si se dan cuenta que el objetivo es comer, el objetivo es alimentarse. Y prácticamente ninguno de los dos está cumpliendo con ese objetivo. Tercera imagen, a ver. Tercera imagen para los que no han participado, tengan la bondad de participar. Cada uno busca la forma de cumplir su objetivo. Muy bien, cada uno busca la forma de buscar su objetivo. ¿Qué más? ¿Qué más le da esa idea? Cada uno busca su conveniencia. Cada uno realmente tiene sus intereses, tiene sus conveniencias, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa ya en la cuarta imagen? Se dan cuenta que si trabajan por separado no podrán comer. Muy bien, muy bien. Otro criterio. A ver, otro criterio. Y ahí sería que planifican una metodología. Están planificando una estrategia, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué más les dice la cuarta imagen? A ver. Analizan también la situación. Ajá. Muy bien, están analizando la situación, que si cada cual está tirando para su lado, ¿no es cierto? No están cumpliendo con el objetivo común que es alimentarse, ¿no?
que es comer, en el caso de la imagen que estamos observando. ¿Qué nos dice la quinta imagen? ¿Qué nos dice la quinta imagen? A ver, ¿qué idea les da la quinta imagen? Trabajo en equipo. Trabajo en equipo, muy bien. Igual la sexta imagen, ¿qué quiere decir? Que al llegar a un consenso, ambas partes obtienen lo que necesitan, evitando algún tipo de conflicto. Perfecto, ¿no es cierto? Que si logran tener consensos, ¿no es cierto? Pueden realmente cumplir con el objetivo que es tratar de, en este caso, para la imagen que estamos viendo, es tratar de alimentarse. Entonces, si hacemos un resumen de las imágenes que estamos mostrando, en definitiva, en la vida, los seres humanos tenemos una meta, tenemos realmente un objetivo común, ¿no es cierto? En el caso de la imagen que estoy mostrando, la meta de estos dos animalitos es comer. Pero si cada cual realmente tira para su lado, si cada cual realmente trata de llevar agua a su molino, ninguno de los dos va a cumplir con ese objetivo, con ese rol protagónico de poderse alimentar. Entonces, por ello mejor deciden ponerse de acuerdo. Por ello mejor deciden tener una forma participativa de poderlo hacer. Y cuando realmente se ponen de acuerdo, cumplen con ese papel fundamental de poder cumplir con esa meta, con ese objetivo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta en la imagen donde está el signo de interrogación, ¿no es cierto? Se podrán dar cuenta que los dos individuos, en este caso, están tratando de ponerse de acuerdo para poder participar, Es decir, para poder realmente cumplir el objetivo, la meta común de participar, en este caso, de cumplir con la meta de alimentarse. Y cuando ya se ponen de acuerdo, entonces miren, comienzan a utilizar los recursos que cada cual quería tirar para su lado. Y entonces comienzan a alimentarse, qué sé yo, lo que quería alimentarse solo el uno, y después incluso comienzan a compartir los demás. Entonces, los procesos participativos son muy importantes porque permiten optimizar los recursos y potenciar las capacidades locales de las comunidades. Fíjense qué interesante entonces, hoy en día, por eso es lo que se habla mucho de la participación ciudadana. Prácticamente a partir de las diferentes convenciones internacionales que hemos tenido la oportunidad de analizarlas a lo largo de la asignatura, nos hemos dado cuenta que siempre ha primado el proceso de participación. Pero generalmente hay una diferencia entre lo que es la participación y lo que es un proceso participativo. Generalmente la participación es como cuando un conglomerado social se junta para quererse alimentar y ninguno de los dos se alimenta. Entonces, eso decimos que es un proceso de participación. Y eso generalmente sucede en nuestro diario vivir, en nuestro contexto. Nos invitan, qué sé yo, a una reunión. Dice, los invitamos a participar en una reunión. O los invitamos a participar, no sé, en la socialización del plan de manejo. Pero solo vamos como invitados. Es decir, cuando estamos en un proceso de participación, definitivamente solo vamos como meros oyentes, como meros escuchas, ¿no es cierto? Pero en cambio, un proceso participativo es como realmente la cuarta imagen en donde nos ponemos de acuerdo para poder tomar decisiones. Fíjense la diferencia que existe entre un proceso de participación y un proceso participativo. El proceso participativo es cuando las personas, los seres humanos, los actores sociales o los actores institucionales están en la capacidad de poder tomar decisiones. Fíjense. Entonces, ahí se convierte en un proceso participativo. Es decir, cuando las partes están en la capacidad de asumir sus responsabilidades, de poder reconocer sus limitaciones, pero poder realmente participar en la toma de decisiones. Eso es lo más importante, miren, en los procesos participativos. Por eso dice que los procesos participativos son muy importantes, porque en primer lugar permiten optimizar los recursos. Es decir, miren, los recursos acá estaban escasos. Cada cual si tiraba para su lado, estaban prácticamente compitiendo por un recurso. Pero en el momento que se ponen de acuerdo, comienzan a potenciar sus capacidades locales. Y eso generalmente pasa en las comunidades cuando se dan los procesos participativos. Entonces, en la mañana de hoy, voy entonces a analizar lo relacionado con el proceso de participación ciudadana. Esto que se viene hablando mucho, casi está en todas las mesas de discusión, en todas las mesas de análisis, en todas las agendas de los gobiernos seccionales autónomos descentralizados, de la sociedad civil en su conjunto. Siempre se está hablando de la participación ciudadana
y la ciudadanía ambiental. Vamos a ir dando entonces algunos lineamientos al respecto relacionados con la participación ciudadana y la ciudadanía ambiental, pero vamos a dar los fundamentos, es decir, en qué se funda la participación ciudadana, en qué se funda la ciudadanía ambiental. ¿Por qué hoy en día se habla tanto del ambiente? ¿Por qué hoy en día tanta participación protagónica de las comunidades? Vamos a ver que todo tiene su respuesta en las diferentes convenciones y acuerdos internacionales que se ha dado a nivel mundial con la finalidad de analizar lo relacionado con el ambiente y la biodiversidad. Primero veamos por qué la participación ciudadana en materia ambiental. ¿Por qué hoy en día se vuelve tan relevante discutir de la participación ciudadana? Yo me acuerdo cuando iniciaba la formación académica para formarme como ingeniero forestal, prácticamente el sector forestal, el sector ambiental, no tenía ningún interés. Por eso yo recuerdo que en alguna oportunidad un docente con muchísima visión que teníamos en la carrera y que en su momento fue coordinador de la carrera de ingeniería forestal, me acuerdo que en un 22 de mayo, que era el Día del Árbol, siempre salíamos a hacer algunas actividades los estudiantes de la carrera de ingeniería forestal. Y en aquella oportunidad nos llevó a limpiar el río y nos dio tramos desde el parque infantil, desde el Parque Los Molinos, perdón, hasta la puerta de entrada a la ciudad. Y nos iba distribuyendo a curso por curso donde teníamos que ir limpiando el río. En ese tiempo el río era totalmente contaminado. Estoy hablando para los que son de acá de Loja, el río Malacatzo, que pasa frente al Hotel Vilcabamba. Ahí prácticamente se botaban todos los desechos, toda la basura, ¿no? Y entonces, fíjense, nosotros tener que limpiar el río. Y me acuerdo que a nosotros al curso nuestro nos tocó más o menos el trayecto entre la Rocafuerte y la 10 de agosto, que era la parte más sucia, miren. Y nos veían limpiando el río dentro, metidos dentro, y la gente nos veía como bichos raros. Es decir, el tema ambiental en ese momento no despertaba gran interés. ¿Por qué hoy en día realmente la ciudadanía, por qué el ciudadano de a pie, el ciudadano común, realmente se interesa por la cuestión ambiental? Porque definitivamente están tocando sus intereses. Yo siempre digo de que las personas somos indolentes mientras no nos tocan nuestros intereses. En el momento que nos tocan nuestros intereses, esa actividad se vuelve de nuestra incumbencia. Y justamente en materia ambiental, hoy en día, el tema ambiental es un tema relevante, es un tema recurrente, en donde viene realmente siendo una preocupación de la ciudadanía a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel planetario. Esa es la razón por la cual, miren, en las diferentes convenciones internacionales se ha dado un espacio significativo a la participación de la ciudadanía. Es decir, miren, lo que en su momento que yo les cuento no tenía ninguna relevancia, ninguna repercusión desde el punto de vista, no sé, ambiental, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico. Hoy en día, la temática ambiental es de gran interés para toda la ciudadanía. Y en buena hora y en parabienes para la carrera de ingeniería forestal, porque eso significa que va a haber más trabajo para los profesionales ingenieros e ingenieras forestales, porque cada vez la preocupación por el ambiente es un tema recurrente, es un tema relevante, que está prácticamente en todas las mesas de discusión, que está en todas las agendas de los gobiernos seccionales autónomos, en los gobiernos provinciales, en el gobierno nacional, en las ONGs, en la sociedad civil en su conjunto. ¿Y por qué? Porque está realmente poniéndose en juego, está en peligro nuestra estabilidad también, fíjense. Posteriormente, no sé, anteriormente posiblemente no existía ningún interés por la parte ambiental, porque no existía crisis ambiental. Es decir, el ciudadano ambiental no tenía por qué preocuparse porque tenía oxígeno puro, no había contaminación. Pero hoy en día los tiempos han cambiado. Es decir, siempre cuando nos tocan los intereses personales, reaccionamos. Y justamente el tema ambiental hoy es de preocupación mundial porque afecta de manera directa la salud de los seres humanos. Y cuando nos tocan en esa parte neurálgica, de la parte de la salud, de la parte económica, de la parte social, inmediatamente reaccionamos. Por ejemplo, no sé, alguien está viendo pasar una manifestación por la calle que están reclamando algo, pero como uno no es recurrente, o sea, uno no lo incumbe aquello, ni siquiera nos enteramos. Pero si nos damos cuenta que están reclamando por nuestros intereses, pongamos, no sé, vamos a poner que pasa una manifestación y están reclamando el libre ingreso a la universidad, posiblemente muchos jóvenes se vayan a sumar a la propuesta.
O si está pasando una manifestación y están reclamando, no sé, por la jubilación, muchos de nosotros que estamos en la edad de jubilación nos sumaríamos al respecto. Es decir, el tema ambiental cada vez se vuelve un tema más recurrente, cada vez se vuelve un tema más preocupante, y esa es la razón por la cual hoy en día existe una gran participación ciudadana en materia ambiental. Pero ¿por qué propiciar la participación ciudadana en materia ambiental? Fíjense que la primera cumbre que se dio en materia ambiental en el año 1972 en Estocolmo, en Suecia, en donde prácticamente decíamos que nació el concepto de derecho ambiental. Fíjense que esa cumbre no se dio para analizar la parte ambiental. La cumbre se llamaba el medio ambiente humano, ¿no? Es decir, la cumbre se dio para poder analizar la problemática de la pobreza, por ejemplo, la problemática de la salud de las personas, de la educación de las personas. El tema de discusión no era la parte ambiental. Sin embargo, nosotros hoy en día nos damos cuenta que son los países industrializados generalmente los que tienen una mayor concientización desde el punto de vista de la participación ciudadana. Entonces, ¿por qué propiciar la participación ciudadana? Porque lamentablemente en los países llamados del tercer mundo, es decir, de Latinoamérica, de América Latina, del Caribe, generalmente existe una escasa participación. A pesar de que se han dado diferentes cumbres a nivel internacional, sin embargo, nosotros todavía nos falta concientización en lo que tiene que ver con la temática ambiental. Por ello, entonces, hoy en día, miren, se vuelve algo fundamental, trascendental, la participación ciudadana en materia ambiental. Porque queremos contar con un ciudadano ambiental comprometido con la conservación del ambiente. Necesitamos personas, necesitamos estudiantes que no solo por el hecho de estudiar ingeniería forestal se preocupan por el ambiente. Necesitamos que todo el conglomerado social esté interesado en la parte ambiental, esté interesado en la conservación ambiental. Entonces puede ser que alguien está haciendo alguna política en educación ambiental y realmente lo que estamos hablando le va a servir de sustento. Incluso vamos a ver más adelante algunos artículos que respaldan por qué de la participación ciudadana. Entonces, generalmente en el continente europeo, en los países industrializados, yo creo que por el hecho de haber perdido ya su cobertura vegetal, como que ellos, aunque sea tarde, se dieron cuenta de concientizarse de la importancia en la temática ambiental. Pero sigue siendo los países subdesarrollados que están ubicados en América Latina y el Caribe, los que todavía, digamos, nos falta despertar ese amor, esa concienciación por la conservación del ambiente. Y por eso necesitamos un ciudadano comprometido con la conservación ambiental. ¿Por qué más realmente propiciar la participación ciudadana en materia ambiental? Porque guste o no nos guste, estamos viviendo una crisis ambiental. ¿Y por qué estamos viviendo una crisis ambiental? Porque cada vez existe un deterioro, una pérdida de los recursos naturales. Entonces, buscamos por todos los medios caminar hacia el desarrollo sustentable, hacia la sustentabilidad. Y esa es la razón por la cual cada vez existen mayores organismos a nivel gubernamental o no gubernamental que propician la participación social. Es decir, pero para poder participar, para poder realmente constituirse en un ciudadano ambiental que defienda el ambiente, que trate de mitigar la crisis ambiental, es de fundamental importancia contar con dos requisitos indispensables. Primero, que esté bien informado y segundo, que tenga una buena educación ambiental. Puede ser que yo tenga una buena educación ambiental, pero no esté informado, no esté actualizado. Es decir, la participación social requiere entonces de individuos, requiere de personas, requiere de hombres y mujeres, primero informados, capacitados y que lógicamente puedan manejar la educación ambiental. En este fin de semana me contaba un amigo que estábamos hablando por teléfono, me decía que él es visitador médico y me decía que se había trasladado a Saraguro a ofrecer sus productos, ¿no? Y me dice, no pude pasar porque prácticamente los indígenas habían cerrado la vía y no había cómo pasar a Saraguro. Pero él me dice, mira, dice, sabes, pero aprendí mucho, dice, porque vino, dice, un dirigente, creo que eran los que estaban tapando la vía, y me dio prácticamente un discurso de la importancia por qué ellos estaban reclamando. Y sinceramente, dice, terminé por entender que la causa que ellos estaban defendiendo es la causa nuestra también, fíjense. Es decir, cada vez las personas están mucho más informadas, ¿no? Y lógicamente,
para poder realmente tener una participación social adecuada, coherente, pertinente, es de fundamental importancia, primero, tener la información adecuada. Es decir, tener acceso a los canales de información y en función de aquello tener una educación ambiental adecuada. Es decir, no es la participación por la participación, no es tratar de conducir hacia la sustentabilidad sin estar bien informados. Por eso yo siempre digo de que lamentablemente los gobernantes que tenemos no están informados, no están capacitados. Y es la razón por la cual cuando tienen que elaborar políticas ambientales, definitivamente no dan pie con bola, ¿no? Porque no tienen la información. Entonces, ¿cuál es el papel que nosotros como ingenieros e ingenieras forestales tenemos que hacer? Es tratar de capacitarlos. Es decir, tratar de informarlos. Decirle, oiga, mire, sabe que con la apertura de esa vía, no solo se va a producir una destrucción ambiental, sino que vamos a dañar la calidad de vida de las presentes y futuras generaciones. Y si realmente nosotros en nuestra visión y misión de la Junta Parroquial, del municipio, del Consejo Provincial o de la institución que sea, estamos planteando que queremos ir hacia la sustentabilidad, estamos haciendo todo lo contrario, señor alcalde, señor presidente de la Junta Parroquial, señor prefecto, porque con la apertura de la vía estamos rompiendo realmente el equilibrio ambiental y por ende estamos contribuyendo a disminuir la calidad de vida de hombres y mujeres. Entonces, miren qué importante la participación, pero bien informada, bien capacitada. Es decir, tampoco que a mí me diga porque me contaron, porque me dijeron. Y por eso para mí realmente como docente de la carrera de Ingeniería Forestal, me interesa que los futuros ingenieros e ingenieras forestales estén bien informados, estén bien capacitados, que sepamos con propiedad por qué realmente no deberíamos decir medio ambiente, dónde nace el derecho ambiental, cuál es la importancia de estos convenios a nivel internacional. Ya les cuento, miren, en las comunidades sociales generalmente hay mucha gente que está muy bien informada, que está muy bien capacitada. En estos días lo escuchaba hablar, por ejemplo, al electo ya asambleísta Quispe de Zamora, y prácticamente daba cátedra en materia ambiental, daba cátedra en desarrollo sustentable, hablaba de la calidad de vida, hablaba de las inequidades que se producen, hablaba de la destrucción ambiental. Es decir, son personas que están bien informadas y por ende realmente tienen una conciencia ambiental bien elevada. Entonces, fíjense la importancia entonces de propiciar la participación ciudadana en materia ambiental. Pero vamos a ver el sustento de la participación ciudadana. ¿En qué se funda? ¿En qué se asienta la participación ciudadana? Y es lo que yo siempre digo, el ingeniero o la ingeniera forestal tiene que saber por qué realmente aquello. A nivel internacional han existido diferentes cumbres que han dado las bases, que han sentado las bases de la participación ciudadana, de la presencia de una ciudadanía ambiental. Por ejemplo, la Cumbre del Río 1992. Recuerden que en la Cumbre del Río prácticamente se comienza a esbozar la participación ciudadana. Se comienzan a dar los términos de referencia de lo que iba a constituir hoy en día el desarrollo sustentable. Entonces, miren, estas diferentes cumbres que se han dado a nivel internacional en materia ambiental han sentado las bases de la participación ciudadana. La estrategia operacional del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, la estrategia ambiental para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la estrategia regional del PENUMA. Recuerden que el PENUMA decíamos de que es el organismo que permite realmente regentar a nivel mundial la conservación ambiental. Las diferentes resoluciones que se dan en estos foros de ministros ambientales que se reúnen en las diferentes latitudes geográficas para analizar realmente la temática ambiental. Programas a largo y mediano plazo en redes regionales. Es decir, a nivel mundial se han dictado diferentes cumbres que sustentan la participación ciudadana, que hacen cada vez que la ciudadanía se vuelva mucho más consciente de la importancia de conservar el ambiente. Es decir, por ejemplo, yo les prometo que si ahora saliéramos a limpiar el río, las cuestiones fueran totalmente diferentes. La visión posiblemente de la gente de a pie que está viendo afuera, yo creo que se sumarían realmente con un voto de aplauso, a decir, qué plausible la idea que están haciendo estudiantes de la carrera de Ingeniería Forestal. Y no nos van a ver ya como bichos raros, como en su momento nos veían. Oiga, estos son tontos, miren cómo vienen a limpiar el río, si automáticamente lo van a contaminar. Y en efecto así era. Nosotros sacábamos, qué sé yo, del río una cantidad de alambres, de llantas que botaban, de filtros, y venía la gente del mercado, de ahí del centro comercial que hoy llamamos. En este tiempo habían dos mercados, el mercado municipal que decían y el mercado de
San Martín, le decían, ¿no? Venía la gente con los botes de basura y nos botaban prácticamente encima de nosotros. Si eso realmente lo hacemos el día de hoy, sí vemos que ha habido un progreso en la materia de concienciación ambiental. Pero ¿cómo se ha ido dando? A través del sustento que se han ido generando en cada una de estas cumbres a nivel internacional. Esa es la razón por la cual entonces hoy en día existe una gran participación ciudadana. Yo con los estudiantes de noveno ciclo estamos también analizando una asignatura que se llama resolución de conflictos. Y justamente en la semana anterior, pues discutíamos, por ejemplo, lo que está pasando en Saraguro, con el aprovechamiento de las diferentes mineras que están queriéndose instalar, por ejemplo, en Fierro Urco. Y entonces un grupo exponía y decía, realmente existe una participación ciudadana que están defendiendo a la parte de Fierro Urco, incluso le dicen la estrella hídrica del sur, fíjense. Es decir, la sociedad civil, el ciudadano de a pie, hoy en día está consciente de que es importante realmente la conservación de los recursos naturales, no solo para nosotros, sino pensando también en las futuras generaciones. Y cuando lo hacemos desde esa visión, desde esa concepción, estamos apuntando al desarrollo sustentable. ¿Qué es entonces esto de la ciudadanía ambiental global, ¿no? Hoy en día se habla mucho de la ciudadanía ambiental, de la ciudadanía global. Vamos a ver algunas definiciones y les voy a dar algunos elementos para que ustedes elaboren una, para que ustedes construyan una y se queden con una construcción propia de ustedes de lo que es la ciudadanía ambiental global. En definitiva, un ciudadano ambiental global es aquel que comienza a revalorizar la importancia de relacionarse con el ambiente. Es decir, el nuevo ciudadano ambiental trata de construir un nuevo pacto social con el ambiente con la finalidad de poder preservar y poder conservar los recursos naturales. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad incluso de aportar a la misma sobrevivencia de la sociedad. Fíjense. Es decir, hoy en día la sociedad está preocupada por su presente y por su futuro. Y entonces el ciudadano ambiental global está tratando de establecer un nuevo pacto social. Y aquí posiblemente se dé la ley del péndulo, ¿no? Se dice que al principio realmente existía un equilibrio ecosistémico. Había una relación armónica entre sociedad y naturaleza. Es decir, no se aprovechaba más de la capacidad de carga que podía dar la Tierra. Después vino el péndulo al otro lado. Es decir, en cambio, donde privilegiaba el extractivismo, donde se privilegiaba el consumismo. Hoy en día se dice que nuevamente estamos volviendo hacia atrás. Y es la razón por la cual muchas personas dicen que estamos volviendo a la inversión, le llaman algunos. ¿Y qué es la inversión? Querer volver al pasado, querer volver a reconstruir ese pacto social que anteriormente existía con la naturaleza, de poder convivir de manera armónica. Entonces, el ciudadano ambiental global fomenta realmente una ciudadanía con nuevas perspectivas y responsabilidades, en donde básicamente tiene como objetivo fundamental el cuidado del ambiente para la sociedad, para el planeta, para el globo terráqueo en su conjunto. Entonces, fíjense, existe otra concepción de ver al ambiente. Existe otra concepción de ver la naturaleza. Es decir, hoy en día los ingenieros forestales ya no estamos solos. Tenemos mayor cantidad de aliados sociales que respaldan nuestro trabajo, pero eso también exige de nosotros mayor responsabilidad, mayor seriedad, mayor cantidad de propuestas técnicas, porque ahora ya tenemos quienes nos están observando. Ya tenemos prácticamente veedurías ciudadanas encima de nosotros que están de alguna manera monitoreando el trabajo que realizamos. Miren, entonces tiene sus pros y sus contras. Por un lado, tenemos mayor cantidad de aliados sociales con nosotros que apoyan el trabajo de la conservación ambiental, pero tenemos también ojos, veedurías, que están observando de que hagamos realmente las cosas con una nueva perspectiva de responsabilidad en el cuidado ambiental. ¿Qué más decimos que es la ciudadanía ambiental? Decimos generalmente que parte de reconocer que tenemos derechos, ¿no? Ustedes saben que en toda sociedad que se prime realmente de privilegiar los derechos de las personas, de los seres humanos, todos tenemos derechos y todos tenemos responsabilidades. Es decir, así como tenemos derechos a gozar, no sé, de salud, a gozar de educación, también tenemos responsabilidades. Es decir, y es de fundamental importancia que el ciudadano ambiental global, por un lado, asuma sus responsabilidades reconociendo que tiene derechos para poder participar en igualdad de condiciones.
Es decir, fíjense, así como nosotros tenemos derechos, también tenemos responsabilidades frente al Estado. Tenemos responsabilidades frente a la sociedad civil. Entonces, el ciudadano ambiental global, por un lado, reconoce que tiene derechos, pero también reconoce que tiene responsabilidades. Y lógicamente las toma en cuenta, es decir, para poder participar en igualdad de condiciones. Es la razón por la cual generalmente hoy en día decimos que existe equidad en el trabajo que hacemos. En esta semana anterior teníamos una conferencia que dieron sobre equidad y me gustó mucho la definición que dio la profesora. Decía, equidad no es igual a igualdad, por favor. No es lo mismo que igualdad, equidad. Equidad es darle a cada cual lo que le corresponde en función de sus necesidades, en función de sus merecimientos. Solo si tratamos con equidad, podemos tener una igualdad en la participación. ¿Qué más decimos que es el ciudadano ambiental global? Decimos que el ciudadano ambiental global, entonces sugiere realmente de que somos ciudadanos globales, somos ciudadanos planetarios. Es decir, ya no solo cuidamos nuestro terruño, ya no somos solo ciudadanos de Malacatos, de Vilcabamba, de Loja, de Zamora, sino que realmente somos ciudadanos globales. ¿Y por qué somos ciudadanos globales? Porque la contaminación lamentablemente es global también, es mundial también. Y por lo tanto necesitamos un nuevo comportamiento ético. Necesitamos tener nuevas obligaciones éticas en donde nos vinculen a esa relación sociedad-naturaleza. Es decir, queremos volver a nuestros orígenes. Es decir, cuando existía una relación plena, de plena armonía entre la sociedad y la naturaleza. Eso privilegia el ciudadano ambiental global. Es decir, busca tener un nuevo pacto ético, unas nuevas obligaciones éticas que lo aten, que lo vinculen a la sociedad y a los recursos naturales. Yo les conversaba algún momento a ustedes, creo, les decía que yo tenía un amigo en Malacatos antes de la pandemia que siempre conversábamos, que era de la parte alta de ahí de Malacatos, y yo le decía a él, mire, ¿usted cree que podamos volver a la inversión? Le explicaba que la inversión es tratar de volver al pasado. Es decir, tratar de alimentarnos sano, tratar de alimentarnos con raíces, con yucas, con camotes, cero químicos, cero productos químicos. Entonces, él me decía, ingeniero, lo veo bastante complicado. Yo digo, ¿por qué? Porque lamentablemente, dice, está contaminado el suelo, está contaminado el aire, está contaminada el agua y sobre todo está contaminado el corazón de los seres humanos. Fíjense, el corazón de los seres humanos. Es decir, las personas cada vez quieren tener más con el menor esfuerzo posible. Es decir, se olvidaron de ese pacto ético con la naturaleza. Recuerden ustedes que en las épocas primitivas había una relación armónica sociedad-naturaleza. Es decir, se aprovechaba solo lo que la naturaleza nos podía dar. Eso plantea el ciudadano ambiental global. Es decir, volver a vincularnos nuevamente entre esa relación armónica sociedad-naturaleza. ¿Qué más decimos que es un ciudadano ambiental global? Un ciudadano ambiental global, lógicamente, debe tener un mejor conocimiento del ambiente. Dijimos en antes que para poder realmente estar concientizados, necesitamos tener conocimiento, necesitamos tener información, necesitamos cumplir con nuestras responsabilidades, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. En cualquier sociedad del mundo que se precie realmente respetar a sus ciudadanos, tenemos deberes y tenemos también obligaciones, tenemos responsabilidades a nivel individual, a nivel de grupo, a nivel colectivo. El ciudadano ambiental global respeta eso, es decir, respeta los valores que existen a nivel individual, a nivel competitivo, a nivel local, a nivel internacional, a nivel planetario en definitiva. Es decir, nos importa lo que le pase a todos. Yo me acuerdo que en alguna oportunidad tenía un amigo que vivía cerca de la ciudadela del electricista. Este era de nacionalidad alemana. Y me decía él que hace algún tiempo ya, me decía que una vez llovía torrencialmente en Loja, ¿no? Y dice que se comenzó a empozar el agua frente a su casa. Y dice que él se puso un poncho de aguas y salió a tratar de endilgar el agua para que se vaya. Y dice a los vecinos, yo pensé que todos los vecinos iban a salir tras mío a ayudarme. Y antes, por el contrario, pasó un vecino con un vehículo y me dejó bañando en agua. Fíjense. Entonces, el ciudadano ambiental global es comprometido. Es decir, incluso tiene que haber un cambio de mentalidad en los conceptos relacionados con el ambiente. El ambiente debe ser visto como la casa grande,
como el hogar de todas las personas. No podemos circunscribirnos a decir, oiga, ¿sabe que yo quiero defender mi Terruñito, Malacatos, Calera, San Francisco, y de ahí no salgo porque yo de ahí soy? ¿No es cierto? No, el ciudadano ambiental global es un ciudadano comprometido, que incluso ha tenido un cambio actitudinal en su mentalidad. Es decir, comienza a valorar, comienza realmente a rescatar la importancia que tiene el ambiente para toda la humanidad. Solo de esa manera podemos convertirnos en un ciudadano ambiental global. Entonces, el mensaje que yo les quiero dejar a ustedes es de que los forestales deberíamos ser verdaderos ciudadanos ambientales globales. No solo por el hecho de estar en la carrera de ingeniería forestal, sino por pertenecer a un conglomerado social que exige de nosotros un cambio de mentalidad. Es decir, de revalorizar el ambiente, de volver posiblemente a nuestros orígenes. Y esa es la tendencia hoy en día, ¿verdad? La tendencia hoy en día, la gente quiere alimentarse light, la tendencia hoy en día, la gente quiere alimentarse orgánico, la tendencia hoy en día, qué sé yo, casi la mayor parte de la gente quiere tener productos orgánicos en su casa. Es decir, tenemos la capacidad de comprometernos a cambiar de mentalidad y a volver a ese pacto ético, armónico, entre sociedad, naturaleza, sociedad, ambiente. ¿Cómo podríamos definir un ciudadano ambiental global? Entonces vamos a sacar en base a estas consideraciones que hemos hecho anteriormente. Yo me he permitido tener dos definiciones, ¿no? Ustedes pueden tenerla, ustedes construyan en base a los elementos que hemos dado, y me voy a permitir realmente sugerirles dos conceptos de lo que podría ser la ciudadanía ambiental global. Primero, un ciudadano ambiental global debe ser crítico, ¿no? Crítico. Pero alguna vez un profesor me decía a mí de que lo más fácil en la vida es criticar. Si usted quiere destruir a alguien, pues critíquelo, critíquelo. Porque prácticamente el que critica es aquella persona que no hace absolutamente nada. Es decir, el ciudadano ambiental global no solo se queda en la crítica, se queda también en la autocrítica, es decir, en la autodeterminación, en la autoevaluación. Es decir, hasta qué punto yo, como ciudadano, Víctor Hugo Heras Guamán, hasta qué punto yo también estoy aportando a la conservación del ambiente. Y no solo me vuelvo un elemento crítico. Yo por eso me acuerdo que alguna vez la ministra del Ambiente vino aquí a Loja y dio una rueda de prensa. Y un periodista prácticamente la acabó a todo el Ministerio del Ambiente. Dijo que no servía para nada, que no servía el Ministerio del Ambiente absolutamente para nada. Y yo decía entre mí, ¿cómo le va a contestar la ministra a este periodista? Cuando terminó de hacer la pregunta el periodista, todo el auditorio incluso lo aplaudió al periodista. O sea, se ufanaron, porque prácticamente él había hecho una crítica totalmente destructiva al Ministerio del Ambiente. Y la ministra le contestó con estos términos, que a mí particularmente me dejó una gran enseñanza, porque uno tiene que aprender realmente cosas y hay que reaprenderlas. Ella le dijo las primeras frases que le dijo, mire, señor periodista, agradezco por su pregunta, pero quiero decirle dos cosas fundamentales que a mí me enseñaron en mi casa. Primero, cada quien da de lo que tiene. Lo fue matando con esa sin decirle absolutamente nada, sin decirle ninguna grosería. Le dijo, cada quien da de lo que tiene. Primera cuestión. Y segunda cosa le dijo, mire, en la vida uno adopta dos posiciones. Estar en la posición de francotirador y estar en la posición de espaldón. El francotirador es el que siempre está disparando, el que siempre está criticando. El espaldón es el que recibe las críticas, es el que recibe las balas. En este momento le dijo, yo como ministra del Ambiente estoy en el papel de ser el espaldón. Todas las balas que usted me ha disparado me han venido a mí. Pero yo quisiera invitarlo que usted se ponga en el plano de espaldón para que reciba las balas. Oiga, la gente que terminó aplaudiendo a ese periodista mientras la ministra seguía hablando, la gente se volvía realmente, qué sé yo, se avergonzaban de haber aplaudido. Es decir, a veces solo somos campeones para criticar, pero no nos hacemos una autocrítica. Entonces, el ciudadano ambiental global también tiene que ser autocrítico. Tiene que ser consciente de lo que hace. Tiene que ser consciente de lo que dice. Tiene que ser consciente de lo que propone. Es de fundamental importancia. Pero sobre todo, a mí lo que más me gusta del ciudadano ambiental global es de que tiene que ser propositivo. ¿Y propositivo para qué? Para poder exigir sus derechos. Nosotros tenemos derechos, ¿verdad? Pero también tenemos obligaciones. Es decir, la parte propositiva del ciudadano ambiental global debe permitir, por un lado,
exigir nuestros derechos. Dicen que los derechos hay que exigirlos de pie, nunca de rodillas, pero también hay que estar en la capacidad de poder ejercer y de poder cumplir nuestras responsabilidades ambientales. Entonces, el ciudadano ambiental global no solo es crítico, autocrítico, consciente, pero sobre todo propositivo. Y cuando digo propositivo, nunca me olvido de una frase que nos decía el profesor de cuencas hidrográficas, un ilustre catedrático de la carrera de Ingeniería Forestal, a quien le tengo yo una consideración y un cariño muy grande. Incluso hasta antes de la pandemia siempre nos encontrábamos en Malacatos y lo saludaba con muchísimo afecto, con muchísima consideración. Y él nos daba cuencas hidrográficas. Y él me acuerdo que decía, si los árboles de la cuenca hidrográfica, fíjense, escucharán, ¿verdad? Si los árboles de una cuenca hidrográfica pudieran votar, no tuviéramos malos gobernantes que vayan en contra del ambiente. Fíjense lo que decía él. Si los árboles pudieran votar de una cuenca hidrográfica, no tuviéramos malos gobernantes que hagan políticas ambientales en contra del ambiente, ¿no? Y él decía, con la protesta, chicos, la propuesta. Con la protesta, la propuesta. Es decir, no solo debemos quedarnos en el plano de poder criticar, de poder reclamar, sino que hay que tener propuestas. Y yo me acuerdo que alguna oportunidad cuando estaba últimamente en el decanato, hacer reuniones con los docentes era complicado en la facultad, porque todos criticaban. Y alguna vez un amigo me dijo, mira, Víctor Hugo, anda a una reunión y acepta las críticas, pero diles, oye, ¿y cuál es su propuesta? ¿Y cuál es su propuesta? Porque a ver, la gente que critica solo destruye, pero no está en la capacidad de poder construir, de poder realmente elevar una propuesta. El ciudadano ambiental global critica, autocritica, es consciente, pero sobre todo es propositivo. Y otra definición que podría dejarles, establece un patrón ético basado en el humanismo. ¿Qué quiere decir el humanismo? De que los seres humanos no tenemos que olvidarnos de nuestra esencia consustancial. Yo antes de ser ingeniero, ingeniera forestal, primero soy ser humano, soy persona, soy hombre, soy mujer. Yo no nací con el título de ingeniero, de doctor, de PhD, de máster, no. Yo nací como Víctor Hugo Heras Guamán, sexo masculino, o nací, qué sé yo, como con nombre de mujer, sexo femenino. Por lo tanto, entonces, el ciudadano ambiental global tiene un profundo pacto ético con el humanismo. Es decir, en tratar de tener una sociedad armónica, una sociedad nueva, en donde se establezca un pacto ético, un pacto social entre la sociedad y la naturaleza. Y si establecemos ese pacto social entre sociedad y naturaleza, definitivamente vamos a conseguir el desarrollo sustentable o sostenible. De lo contrario, si solo realmente nos quedamos en la palabrería barata, en la propuesta nomás, si no llegamos a ejecutar la propuesta, definitivamente no podemos cumplir con ese pacto ético de tener una nueva relación sociedad-naturaleza. Ustedes pueden quedarse, a ver si hay un micrófono prendido por ahí que me está obstaculizando hablar, por favor. Tenga la botella para un micrófono, por ahí un micrófono. A ver, por ahí un micrófono prendido, por favor. Entonces, ustedes construyan su definición de lo que para ustedes sería un ciudadano ambiental global. Bien, ¿cuál es el marco ético? ¿Dónde se mueve el marco ético de la participación ciudadana? Primero, en tener una imagen de futuro. Y aquí vienen las ideas para poder construir la visión de la política. Es decir, la visión es realmente la imagen que yo me proyecto al futuro, pero posesionado desde el presente. Es decir, yo me imagino, la veo realmente a mi organización, la veo a mi institución a futuro, pero desde el presente. Es decir, como el vuelo del águila, que va desde arriba viendo cómo puede ser la panorámica de su organización. En cambio, la razón de ser de la institución viene a constituir la misión. ¿Cuál es la misión de la carrera de Ingeniería Forestal? ¿Cuál es la misión de la Universidad Nacional de Loja? Formar recursos humanos, técnica, humanística, mente capacitados. Por ejemplo, qué sé yo, en el caso de Forestal, para la conservación de los recursos naturales, para la conservación del ambiente, para la forestación, etcétera, etcétera. Es decir, la misión es la razón de ser. Es decir, es el objetivo mismo con el que nació la institución. La coherencia entre la visión y la misión viene a constituir la filosofía institucional. Fíjense, la filosofía es la forma de actuar, es la forma de pensar, es la forma de hacer las cosas. Entonces, si una institución
combina la visión y la misión. Esa es su filosofía de trabajo. Por ejemplo, dice, una de las filosofías de trabajo de la Universidad Nacional de Loja es tener la libertad de pensamiento, respetar la libertad de pensamiento de toda la comunidad universitaria. Fíjense, esa es la filosofía de trabajo. Es decir, los estudiantes, los docentes, los empleados están en la capacidad de pensar diferente. Dentro del marco ético es importante considerar también los principios básicos y los valores. Los valores son de fundamental importancia. Los valores son los que forman. Los valores realmente son los que permiten transmitir ideas, son los que permiten comprometernos. A mí me gusta la palabra empoderamiento también, porque la palabra empoderamiento tiene en su sintaxis la palabra poder, es decir, el compromiso institucional que existe. Fíjense, hay muchas personas que están en una institución, pero no son comprometidos. Es decir, no se casan con la institución, no se empoderan con la institución. Y en el menor tiempo posible, cuando dejan de pertenecer a esa institución, inmediatamente se vuelven en personas totalmente desleales. El ciudadano ambiental global es un ciudadano comprometido. Y lógicamente, dentro del marco ético, la formulación de las políticas públicas deben ser efectivas, que deben realmente asegurar el desarrollo tanto de la sociedad civil y de los gobiernos con la finalidad de alcanzar el desarrollo sustentable. Lamentablemente en nuestro país, y yo creo que en todos los países de la región latinoamericana o de América del Sur, no tenemos políticas públicas sustentables. Es decir, no tenemos políticas públicas que vayan a privilegiar el desarrollo social y el desarrollo de los gobiernos para llegar al desarrollo sustentable. Hacemos políticas de corto alcance. Hacemos solo políticas de gobierno, no políticas de Estado. Fíjense, a diferencia de los países desarrollados, que ellos sí tienen políticas de Estado, y que esas políticas de Estado prácticamente están a lo largo de toda la historia de ese país. En cambio, nosotros generalmente elaboramos políticas públicas de gobierno que solo benefician al gobierno y que cuando termine ese gobierno, automáticamente desaparecen. Las políticas públicas en materia ambiental deben garantizar la sustentabilidad, que es de fundamental importancia. Entonces, dentro de la filosofía de trabajo, ¿qué elementos no considerar para la participación ciudadana dentro de esta filosofía de trabajo, dentro de este marco ético? Fíjense qué importante el respeto por el otro, el respeto por las personas. Es decir, yo tengo mi criterio, pero respeto también el criterio, respeto la forma de pensar de las otras personas. Esa es una filosofía de trabajo que debemos manejarla en todo momento. Es decir, nunca yo me puedo considerar el dueño de la verdad, porque no hay una sola verdad. Fíjense que hoy en día todo lo que pensábamos que es absoluto es totalmente relativo, porque cada cual mira desde su lente, desde su óptica, desde su visión, desde su experticia. Entonces, dentro de la filosofía de trabajo, en el marco ético que plantea la participación ciudadana, es de fundamental importancia el respeto por el otro, el respeto por la vida de la otra persona, el respeto a la diversidad y a la diferencia. Fíjense, nuestra Constitución Política de la República del Ecuador plantea en los primeros artículos de que reconoce que el Ecuador es un país multiétnico, multicultural, multidiverso, y que nos reconocemos en la diferencia, en la diversidad, ¿no? Es decir, nuestras desigualdades no nos pueden hacer diferentes, fíjense. Nuestras desigualdades no nos pueden hacer diferentes. Nuestras desigualdades de género, nuestras desigualdades sociales, económicas, etcétera, etcétera, no nos pueden hacer diferentes. Porque en definitiva todos somos seres humanos. Dentro del marco ético es de fundamental importancia ser tolerantes con la diversidad, con la diferencia. No todos pueden pensar como yo pienso. Hay que respetar el criterio, el pensamiento de la otra persona. Y por lo tanto se requiere un profundo cambio de mentalidad en los conceptos, en los valores y en las actitudes. Cada cual desde su experticia, cada cual desde su visión, desde sus vivencias, tiene su propia manera de pensar, tiene sus propios valores, tiene realmente la forma de cómo interioriza los conceptos. No sé, si usted le pregunta posiblemente, no sé, a una persona de una comunidad campesina y le dicen, oye, ¿qué es para usted por decir algo? No sé, le dice el cucharillo, ¿no? Para mí el cucharillo es súper importante, porque de la flor que se yo nos cura las afecciones de los riñones. Si a mí me dicen que es el cucharillo, posiblemente yo no tendré una mayor importancia por la especie.
Pero si me preguntan, en cambio, ¿qué es para mí el arroz? Diré, es uno de los alimentos preferidos, qué sé yo, de la comunidad mestiza. Es decir, dentro del marco ético, hay que tener la capacidad y la tolerancia para poder respetar los conceptos, los valores, las actitudes. El encuentro con una racionalidad centrada en el ser. Yo creo que alguna vez a usted le decía que la pirámide del crecimiento humano, en la base de la pirámide está el ser, luego el estar y luego el tener. Esa es la pirámide del crecimiento humano. Ser, estar y tener. Pero lamentablemente, a veces en nuestra sociedad, generalmente se invierte la pirámide. Y generalmente primero está el tener, el estar y por último está el ser. Eso definitivamente no significa un cambio ético. Eso no significa un cambio de mentalidad. Las personas nunca podemos olvidar que realmente somos personas, que somos seres humanos. Yo es cuando escucho, cuando dicen, se presentan y soy el doctor o soy el PhD fulano de tal, a mí me da la impresión de que él nació como PhD o como profesional. Primero somos personas, somos seres humanos, que sentimos, que sufrimos, que lloramos, que amamos. Si yo lo veo desde esa concepción, voy a entender a los otros. Es decir, es de fundamental importancia que dentro de la ciudadanía ambiental global, entonces la persona nunca pierda de vista la perspectiva de ser persona, de ser hombre, de ser mujer. De contribuir siempre al mejoramiento de la calidad de vida con equidad y participación. Es decir, el ciudadano ambiental global busca por todos los medios no llevar agua a su molino, sino tratar de modificar la calidad de vida, la equidad, la participación de las comunidades. En el momento que esa persona trastoca esa visión, prácticamente no está hablando como un ciudadano ambiental global. Cuando él quiere llevar los intereses particulares a él, definitivamente no está cumpliendo con el mejoramiento de la calidad de vida. Y lógicamente es de fundamental importancia el ciudadano ambiental global reconocer su pasado, saber de dónde se viene. Yo la semana anterior había una conferencia que dio una profesora y yo le decía, tuve la oportunidad de trabajar con ella alguna vez en una comisión o que esté en un puesto de dirección, y le dije lo siguiente, ¿no? Usted no se olvide que antes de ser directora es docente de la carrera de la Universidad Nacional de Loja. Es decir, nunca tenemos que olvidarnos de nuestro pasado, de nuestros orígenes. El ciudadano ambiental global es aquel que reconoce su pasado, acepta su origen, acepta su familia, no adopta poses falsas. Y en función del reconocimiento del pasado, realmente se aferra al presente y se proyecta al futuro. Ese es el ciudadano ambiental global. Entonces, para ser un buen ciudadano ambiental global, primero tengo que reconocer mis ancestros, reconocer mi pasado, no mostrar poses falsas. Imaginen decir, oye, sabes que yo nací en Loja y ahí en la catedral. No, soy de Calera, ¿no? Y soy del campo. Y pertenezco realmente a una familia súper humilde. Reconozco mi pasado, pero tengo bien puestos mis pies en el presente para poderme proyectar hacia el futuro. Así realmente es el marco ético y la filosofía de trabajo de un ciudadano ambiental global. Ahora veamos el sustento legal a nivel internacional de la participación ciudadana. Yo dije que para mí como ingenieros e ingenieras forestales me interesa que ustedes conozcan la parte fundamental, las bases. O sea, que no me contaron, no me dijeron, escuché como un cuentito. El ingeniero forestal viene de ingenio. Y por eso no podemos perder el tiempo, ¿verdad? En cosas superfluas, en cosas vacías. Tenemos que llenarnos de conocimiento, tenemos que llenarnos de fundamento. ¿En qué se fundamenta la participación ciudadana en materia ambiental a nivel internacional? En la Declaración Mundial o en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que están vigentes desde el año 1948. Los derechos humanos privilegian el bienestar de las personas, privilegian el bienestar de hombres y mujeres. En el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, vigente desde el año 1989. Pero quiero hacer hincapié al principio 10 de la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo sustentable que se dio en el año 1992. Recuerden ustedes cuando estudiábamos la Convención de Río, decíamos de que definitivamente en Río se concentraron más de 140 países del mundo y que posiblemente sea la cumbre ambiental más grande en la historia de la humanidad. La cumbre ambiental que generó mayor cantidad de propuestas en materia ambiental. Y justamente el principio 10 de la cumbre privilegia el derecho a la participación de manera justa y equitativa en el acceso y la utilización de los recursos naturales. Este principio es fundamental, verán. Este es el principio que les da vida,
que les da sustento legal a la participación en materia ambiental de la ciudadanía. El Convenio sobre Cambio Climático de 1992, la edición 391 de Acceso a Recursos Genéticos de 1994 y diferentes instrumentos legales relacionados con la participación ciudadana. Es decir, miren, a nivel mundial se ha ido gestando entonces la participación ciudadana. No es de ahora, ¿verdad? No es casualidad, no es moda. No es que ahora porque, qué sé yo, el gobierno, no sé, los gobiernos seccionales son mucho más transversales, mucho más transparentes, es que se está dando aquello. No, prácticamente esto nació de los diferentes convenios, de los diferentes acuerdos a nivel internacional. Ahora veamos a nivel nacional cuál es el sustento legal desde el punto de vista desde el punto de vista de nuestro país, del Ecuador. Primero, se sustenta en la Constitución Política de la República del Ecuador, vigente desde el 2008. La Constitución es muy garantista, ¿verdad?, de derechos. La Constitución del Ecuador realmente privilegia una gran cantidad de derechos y, lógicamente, una gran cantidad de participación ciudadana. Incluso recuerden ustedes, no sé si ustedes se acuerdan, cuando recién empezaba prácticamente a esbozarse la Constitución y a ponerse en marcha, había la participación de los gobiernos seccionales autónomos en la distribución del presupuesto, me acuerdo. Yo me acuerdo que aquí en Saraguro, por ejemplo, fue cumbre escuchar cómo se distribuía el presupuesto en Saraguro, con la participación de toda la comunidad. Se generó la silla vacía en los cabildos para que realmente la sociedad pueda cabildear, pueda hacer escuchar su voz. Pero lamentablemente nosotros a veces en materia ambiental, en materia legal, somos, como nos dicen a los lojanos, ¿no? Somos alcanfores, nos evaporamos muy rápido, nos volatilizamos muy rápido. Y definitivamente la Constitución es una Constitución garantista de la participación ciudadana. El Código Orgánico Ambiental, vigente desde 2017, el Código recoge también elementos de la Constitución. Recuerden ustedes que para elaborar las leyes, los reglamentos, los códigos, las ordenanzas, se sigue la pirámide de Kelsen. Es decir, partimos del ordenamiento jurídico superior. ¿Y cuál está en la cúspide del ordenamiento jurídico superior? La Constitución Política de la República del Ecuador. Entonces, el Código Orgánico Ambiental no puede dejar de lado recoger entonces las garantías que ofrece la Constitución en materia de participación ciudadana. La Ley Especial de Descentralización y Participación Social, mire, eso incluso generó la participación del SUMA, es del sello SUMA, el Sistema Único de Manejo Ambiental, en donde realmente el Ministerio del Ambiente trató de descentralizar muchas de las funciones en materia ambiental, por ejemplo, a los gobiernos seccionales autónomos descentralizados, para que ellos realmente puedan manejar en nombre de la institución algunas de las competencias que anteriormente tenía el Ministerio del Ambiente, por ejemplo, en materia ambiental. La ley del COTAD, es decir, la ley de los gobiernos seccionales autónomos descentralizados. ¿Por qué? Por ejemplo, la ley de los gobiernos seccionales plantea, por ejemplo, que se tenga un plan de ordenamiento territorial, porque justamente está contemplado dentro de la Constitución Política de la República del Ecuador. Y en buena hora para nosotros. Hoy en día, todos los organismos seccionales autónomos, desde consejos provinciales hacia abajo, cantonales, parroquiales, generalmente tienen las unidades de gestión ambiental, que son las encargadas, qué sé yo, del ordenamiento del territorio, de la ordenación territorial. Entonces, planteado realmente en aquello. ¿Dónde más? En la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información. Yo le decía que no es ningún favor que a uno le hacen cuando pide información. Uno está ejerciendo su derecho. A usted no puede negarle, por ejemplo, dice, ¿sabe que yo quiero conocer el sílabo del ingeniero Eras? O quiero conocer, qué sé yo, las calificaciones de tal. La persona tiene la obligación. Y se acuerda que veíamos que hay ciertas excepciones nomás. ¿Cuáles eran las excepciones? Cuando tal vez se puede poner en peligro, en riesgo, no sé, la estabilidad del país. Se puede poner en riesgo, en peligro, la defensa del país. Solo ahí realmente se prohíbe entregar cierto tipo de información. Esta ley realmente permite de que toda persona puede tener acceso público a la información. Y eso le otorga el derecho a participar. Fíjense, incluso, vamos a ver más adelante, hay un artículo de la Constitución que dice las audiencias públicas. Es decir, usted está en el ejercicio, en la libertad de poder pedir una audiencia pública. Es decir, si usted realmente quiere obtener información, no sé, sobre el transporte de madera, qué sé yo, de tal año a tal año, la institución, en este caso la Autoridad Ambiental, Ministerio del Ambiente y Agua del Ecuador, no podría negarle esa información. Yo les contaba a ustedes que en el tiempo que yo estuve en el Ministerio del Ambiente, del 2005 al 2008, en ese tiempo eran diputados. El diputado Quispe, de Zamora Chinchipe, nos pidió información relacionada con el movimiento de la madera que se había dado en Zamora Chinchipe, creo que era en 5 años, ¿no?
Nosotros como autoridad ambiental teníamos que cumplir con esa obligación, porque de acuerdo a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información, las personas están en la capacidad y tienen el derecho de poder participar. El reglamento ambiental para actividades hidrocarburíferas, el SUMA, el Sistema Único de Manejo Ambiental que yo le decía en el libro sexto de Calidad Ambiental, título 1, artículos 13, 18, 19 y 20, habla de la participación ciudadana. El TULSMA en el libro sexto de Calidad Ambiental. Miren, entonces, a nivel internacional y a nivel nacional, la participación ciudadana se sienta sus bases, entonces, en diferentes disposiciones legales que se han dado a nivel macro, a nivel meso y a nivel micro. Las juntas parroquiales, miren, Malacats, por ejemplo, yo me acuerdo que hasta hace poquito había un ingeniero forestal nuestro, graduado en la carrera, que era el director de la unidad de gestión ambiental. Y si ustedes, no sé, tal vez conocen, a nivel de toda la provincia, hay una gran cantidad de ingenieros forestales que están trabajando en este tipo de unidades de gestión ambiental para poder hacer actividades de gestión ambiental. Veamos entonces en qué se sustenta en la Constitución Política de la República del Ecuador. Veamos ahorita el sustento legal. Así como hemos ido analizando a lo largo de toda la formación académica, los diferentes cuerpos legales, vamos a ver que en materia de participación y organización del poder, el título cuarto, en el capítulo primero, habla participación en democracia. En la sección primera habla de los principios de participación. ¿Qué dice el artículo 95 de la Constitución Política de la República del Ecuador, vigente desde el 2008? Dice, las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva. Fíjense cómo recoge los lineamientos y los principios de los convenios internacionales. Dice entonces, de forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones. Es decir, aquí viene lo que les dije al principio de la exposición, que hay que diferenciar lo que es la participación a lo que es un proceso participativo. La participación es cuando a usted lo invita y uno va, se sienta, cabecea, escucha y se va. Otra vez hacen firmar un papel de la asistencia. El proceso es participativo cuando usted tiene la capacidad de poder tomar decisiones. Es decir, de actuar de manera protagónica. ¿Qué es protagónica? Decisiva, primaria, primogénita, ¿no? Es decir, usted está en la capacidad de poder tomar decisiones. Por eso, miren, cuando ustedes de repente lo inviten, no sé, están invitando a la socialización del plan de manejo del estudio de impacto ambiental para construir una obra en la localidad, en la circunscripción donde usted está. Usted puede ir y como ciudadano individualmente puede tener una participación protagónica. Por eso me acuerdo que en el ciclo anterior un estudiante nunca me de olvidar y por eso siempre lo pongo como ejemplo a él y miren, esto lo digo. Dijo él, ingeniero, o sea que participativo es cuando uno tiene la capacidad de tener voz y voto. Fíjense, eso es participativo. Cuando usted está en la capacidad de poder tener voz y voto. En cambio, la participación es cuando usted solo tiene voz, pero no considera realmente su criterio en la toma de decisiones. Y por lo tanto dice que se habla de la construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, pero sobre todo respeto a la diferencia. Miren cómo reconoce realmente de que en el Ecuador nuestras desigualdades sociales, económicas, étnicas, religiosas, nunca nos pueden hacer diferentes. Control popular, solidaridad, interculturalidad, la participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho. Escucharán. La participación ciudadana es un derecho que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, etcétera, etcétera. Fíjense, o sea, en el país, ¿por qué realmente han aflorado? ¿Por qué realmente han aparecido tantos grupos sociales, tanta sociedad civil que está reclamando la estrella hídrica del sur, Saraguro, que están reclamando en Macará, que están reclamando en Chuquiribamba, están reclamando en Zamora, en todo el país en definitiva? ¿Por qué? Porque la Constitución, en el artículo 95, les da el derecho a que puedan participar en igualdad de derechos. Es decir, que hagan valer los derechos que les otorga la Constitución en materia de participación ciudadana. Con respeto a la diferencia, dice, pero sobre todo de manera protagónica. Es decir, con voz y voto, no solo con voz. Entonces, si a mí me invitan a participar en la socialización del estudio de un plan o de un impacto ambiental para construir una obra, pues una urbanización, yo, como ciudadano, Víctor Hugo Eras Guamán,
como ciudadano de a pie, como sociedad civil, individual, yo puedo tener el papel protagónico de poder tener voz y voto. Y si no me permiten tener aquello, definitivamente no me están invitando a tener un proceso participativo. Me estarán invitando a participar, pero eso no será participativo. Participativo cuando usted tiene la capacidad de poder tomar decisiones. Veamos en cambio en lo que tiene que ver con el Código Orgánico del Ambiente, el COA, vigente desde el año 2017. Miren algunos de los artículos que aquí tengo planteado y que les puede servir para los que están elaborando las políticas ambientales en materia de participación, en materia de educación ambiental, y que realmente pueden sustentar la propuesta, conjuntamente con los artículos que les decía en la clase anterior. Ahí realmente hay muchos de los artículos que les pueden servir para poder sustentar su propuesta. Yo les había dicho a ustedes de que una vez que les asigné la tarea del panel foro, yo voy dando el sustento legal para poder apuntalar la política. Recuerden que la política tiene que estar apuntalada en los cuerpos legales vigentes en el país y vigentes incluso en el extranjero. ¿Qué dice el artículo 8? Habla de las responsabilidades del Estado, ¿verdad? Del Estado. Dice, sin perjuicio de otras establecidas por la Constitución. Cuando dice aquello, sin perjuicio, quiere decir que el Estado a su vez se sujeta a otro tipo de principios que están contemplados en la Constitución Política de la República del Ecuador. Es decir, dice, sin perjuicio. Es decir, significa que al Estado también lo pueden observar por el desacato a otro tipo de artículos que plantea la ley. Dice, las responsabilidades ambientales del Estado son, ¿qué dice en el numeral 7? Garantizar que las decisiones que afecten al ambiente sean consultadas, a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente de conformidad con la Constitución y la ley. Analicemos este numeral 7. ¿Qué dice aquello? ¿Verdad? Y está copiado taxativamente del Código Orgánico del Ambiente. Garantizar, dice, garantizar que las decisiones que afecten al ambiente sean consultadas a la comunidad. Entonces aquí lo que uno dice, bueno, ¿y por qué en el Yasuní están aprovechando el petróleo si está dentro de una área natural? ¿No? Aquí viene y se aplica lo que se dice, lo que dicen los abogados, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Es decir, a veces desde el mismo Estado se infringe la ley. Dice que debe garantizarse entonces y se debe consultar a las comunidades, a la cual se informará, ¿verdad? Amplia y oportunamente. Es decir, a usted no lo pueden informar primero de manera extemporánea. Es decir, qué sé yo, la obra se hizo ya y lo informan después. No, tiene que ser de manera oportuna y de forma amplia. Lo que me contaba este joven estudiante hoy ingeniero ya forestal de la República, que es de Capulí, me decía, ingeniero, cuando querían hacer las torres, ahí que iban a poner una operadora, creo, de celulares, dice, fueron a socializar el estudio de impacto ambiental en Quilloyaco, en otro sitio. Esa no está cumpliendo con el numeral 7, pues, ¿no? Que dice que la comunidad hay que informarla amplia y oportunamente, de conformidad con la Constitución y la ley, ¿no? Entonces, fíjense, en materia de participación social, en materia de participación ciudadana, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar entonces que la comunidad sea informada amplia y oportunamente. Es decir, entonces cuando usted, por ejemplo, tenga la posibilidad de participar, no sé, vamos a suponer que en su comunidad le están queriendo poner, no sé, una antena de celulares. Oiga, usted está en la carrera de ingeniería forestal, pues, ¿no? Usted ya es cuasi ingeniero forestal. Usted ya están prácticamente en 9º ciclo de la carrera de ingeniería forestal. Ustedes prácticamente conocen la materia, conocen de legislación ambiental. Ustedes tranquilamente, con la mayor altura, pero sí con altura, con respeto, sin querer impresionar a nadie, tampoco porque puede ser que alguien llega y se quiere hacer el muy sabiondo, ¿no? El muy tintirillo, el que sabe todo, ¿no? Con todo respeto, con toda consideración. Dice, mire compañero, sabe que yo le solicito por favor de la manera más respetuosa y comedida que tenga la maldad de informarnos de manera adecuada, que nos desglose, por ejemplo, cómo van a hacer ustedes para poder generar agua si están haciendo una urbanización, o cómo van a hacer ustedes con los desechos sólidos, o cómo van a hacer ustedes, que con el plan de ordenamiento territorial. Usted está en todo su derecho de poder realmente hacer escuchar su voz, con respeto, con consideración por la otra persona, no para sobrarse. Y bueno, que le decía una vez que cuando mi mamá le habían dejado un papelito que iban a hacer una urbanización en la parte alta ahí de Malacatos, yo me fui a la socialización del estudio de impacto ambiental. Mientras tanto, el consultor ya pasa la hojita para que la gente firme. El momento que usted firme está dando el consentimiento para que se haga la obra.
Y cuando llegó a mis manos, le dije, compañero, perdóneme, le quiero hacer una preguntita. ¿De dónde van a tomar el agua para la urbanización? Que eran 100 casas que estaban proyectando. Si nosotros que ya vivimos en la parte alta, ya no tenemos agua. Entonces el tipo se quedó prácticamente callado. Dijo, a ver, no hemos considerado aquello. El señor que estaba al lado mío me cogió la hoja y la rompió. Dijo, señores, nosotros no nos están informando correctamente, estamos siendo engañados. Entonces, miren qué importante entonces, como futuros ingenieros e ingenieras forestales, estar bien informados. ¿Qué dice, así mismo el COA 2007, en el artículo 10? ¿Qué dice el artículo 10? Fíjense. Dice de la responsabilidad ambiental. ¿Qué dice? El Estado, ¿verdad? El Estado, es decir, todo el conglomerado social, toda la sociedad ecuatoriana, las personas naturales y jurídicas, ya saben ustedes cuáles son personas naturales, cuáles son personas jurídicas, así como las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán la obligación jurídica de responder por los daños o impactos ambientales que hayan causado, bueno, de conformidad a lo establecido en este código. Yo les dije a ustedes que en toda sociedad, en todo estado, en todo gobierno, que se precie de respetar a su ciudadanía, tenemos deberes, tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Tenemos responsabilidades. Verán que en el artículo anterior le daba realmente la posibilidad a la comunidad para que pueda ser informada amplia y oportunamente. Acá, en cambio, les recuerda también que tiene obligaciones jurídicas, ¿no? El Estado, las personas naturales, las personas jurídicas, las comunas, las comunidades, los pueblos, todos, absolutamente todos, tenemos la obligación de responder ante daños producidos al ambiente. Entonces, miren, aquí es cuando a uno le causa mucha pena, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en el Ministerio del Ambiente, un señor había producido un incendio forestal en Celica, me acuerdo. Y el señor decía, es que yo, ingeniero, no he sabido. ¿Por qué? Porque el ministerio le iba a hacer ya un proceso de coactiva. ¿Qué es coactiva? Es decir, le iba a declarar un título de crédito mediante el cual su propiedad prácticamente le iba a ser quitada, porque no tenía con qué pagar la multa, fíjense. Entonces, a veces el desconocimiento de la ley no lo exime a usted de responsabilidad. Usted puede decir, es que yo no he sabido pues que las comunidades o que los pueblos o que las nacionalidades tenían la obligación jurídica de responder por los daños o impactos ambientales producidos a la naturaleza. Es decir, si usted produce un incendio forestal o produce un daño a la naturaleza, tanto el Estado como nosotros, como personas naturales, jurídicas, las comunidades, etcétera, etcétera, estamos en la obligación de responder ante este tipo de daños o impactos ambientales. Miren, qué interesante entonces, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, conocer aquello, ¿no? Es decir, fíjense el artículo 10, qué lapidario que es. Así como el artículo anterior le dio realmente a la comunidad la posibilidad de ser informada amplia y oportunamente, aquí, en cambio, le está diciendo lo que decían anteriormente, lo que hablábamos, ¿no? Que para ser un buen ciudadano ambiental global hay que saber que tenemos derechos, pero también hay que ejercer nuestras responsabilidades. Aquí lo recoge el COA. Es decir, este es un principio universal. Es un principio que fue reconocido en los diferentes convenios internacionales. Aquí lo recoge y lo pone en el artículo 10. Y dice, tendrá la obligación jurídica, es decir, ante la ley. Y aquí viene lo que siempre hemos hablado de los procesos justos o legales. Lo que es justo no es legal. O lo que es legal no es justo, ¿no es cierto? Entonces, miren qué importancia de este artículo de poderlo conocer, incluso para que la gente pueda tener la capacidad de poderse defender o de poderse abstener, por ejemplo, de producir un incendio forestal o de contaminar el agua o de pescar, no sé, con algún producto químico que envenene, qué sé yo, la riqueza ictiológica del agua. Entonces, miren, importante incluso compartir ustedes en su familia, en su casa, con su papacito, con su mamá, con lo que más quieren, ¿no? Miren que realmente todo está contemplado en la ley. Y por lo que yo siempre digo, a veces en el país lo que menos nos falta son leyes, ¿verdad? Son lo que más tenemos en el país son leyes, ¿verdad? ¿Saben lo que no tenemos? La aplicación y el cumplimiento. Porque puede ser que exista la aplicación, pero no se cumple. Es decir, el ministerio, si ustedes revisan expedientes en el Ministerio de Incendios Forestales, hay una cantidad de expedientes en donde se ha hecho realmente la aplicación de la ley, se ha aplicado la ley, pero el expediente termina siendo archivado, porque nadie quiere declarar a favor, qué sé yo, de la naturaleza. Y entonces, ¿qué pasa? Se pudo aplicar, pero no se dio cumplimiento a la ley, ¿no?
Entonces, en el Ecuador tenemos leyes suficientes, pero hay que hacer dos cosas fundamentales. Por un lado, aplicar la ley, pero por otro lado, el cumplimiento de la ley. Es decir, qué sé yo, si le ponen a usted una multa y a su vez la resarcir al ambiente, pues tiene que cumplirlo, ¿no? Si dice que tiene que hacer la reforestación, pues tiene que hacer la reforestación. Y a eso manda este artículo 10. ¿Qué dice así mismo dentro del COA? En cambio, el artículo 16. Miren, aquí en cambio habla de la educación ambiental. Yo le decía que para poder tener una participación social justa, equitativa en materia ambiental, decíamos que es importante que el ciudadano ambiental global conozca dos elementos fundamentales, ¿no? Primero, que esté bien informado, es decir, que esté bien capacitado. Y por otro lado, que tenga una buena educación ambiental. Es decir, son dos dicotomías, dos elementos que son de fundamental importancia. Por un lado, tener educación, estar informado, tener toda la información al respecto, y por otro lado, tener una buena educación ambiental. Yo les comento de que este compañero, este amigo me contaba en este fin de semana, me decía, oye, pero me quedó sorprendido, dice este compañero, dirigente indígena de los Araguros, qué capacitado que estaba, qué educación que tenía el tipo, qué información que manejaba. Hasta lo terminé entendiendo, dice, me regresé a Loja. Pero me regresé, dice, hasta cierto punto contento, porque el tipo me supo explicar con lujo de detalles cuál era el motivo de su protesta, cuál era el motivo realmente por el cual él estaba cerrando la vía. Entonces, en materia de educación ambiental decíamos que es de fundamental importancia la información y la educación ambiental. ¿Qué dice entonces el artículo 16 del COA? Dice de la educación ambiental. La educación ambiental promoverá la concienciación. Es decir, ¿con qué objetivo se hace educación ambiental? Para tratar de sensibilizar a las personas, para tratar de sensibilizar a todos los seres humanos, ya sean citadinos o ya sean rurales. Es decir, de la importancia de la conservación ambiental. Entonces, primer elemento fundamental, la educación ambiental debe promover la sensibilización, la concienciación. Promoverá también el aprendizaje y la enseñanza de conocimientos, de competencias, de valores, de deberes, de derechos y conductas en la población. Es decir, la educación ambiental no solo debe contribuir a la concienciación, a la sensibilización. Fíjense qué interesante que fuera, por ejemplo, hacer una campaña en la carrera de ingeniería forestal. Por ejemplo, para no decir medio ambiente nomás, basta. Con eso yo me quedaría contento. Pero que la gente sepa por qué, esté informada, ¿no? A mí realmente me da pena escuchar en las entrevistas que se hacen a nivel de la radio, de la televisión, ya sea local, nacional, cómo hablan del medio ambiente. Retumba aquello. A mí realmente me choca aquello, ¿no? Fíjese, dice que en materia de educación ambiental, no solo la sensibilización, sino hay que tratar de promover el aprendizaje. Hay que tratar de promover la enseñanza. ¿Y qué nomás? ¿De qué nomás? De conocimientos, de competencias, de valores, de deberes, de derechos, de conductas de la población. Es decir, la educación tiene que ser integral. La educación tiene que ser incluso más solamente transversal. Vamos a ver lo que es transversal. ¿Y para qué realmente aquello? Es para la protección y conservación del ambiente y el desarrollo sostenible, ¿no? Es decir, la educación ambiental, en definitiva, debería promover el desarrollo sostenible. La educación ambiental debería ser el eje fundamental, el pilar fundamental en el que se sustente el desarrollo sostenible. Por eso, miren, siempre se ha venido discutiendo, se ha venido analizando de que es importantísimo de que en las escuelas, en los colegios, se imparta la asignatura de educación ambiental, pero no solo como asignatura, sino realmente como una cuestión de formación integral, ¿no? En donde el estudiante, el niño, la niña, el joven, el adolescente, esté en la capacidad de sensibilizarse, de aprender y de enseñar los diferentes conocimientos. Fíjense cómo se está perdiendo los conocimientos. Fíjense, esa es una erosión de la biodiversidad también. Se está erosionando la biodiversidad. Porque recuerden que la biodiversidad no solo son los animalitos, no solo son las plantas, son los genes, son las especies, son los ecosistemas, son los saberes étnico-culturales. Y muchas de esas costumbres se están perdiendo para siempre, ¿no? Entonces, nos hace falta que dentro de la educación ambiental no solo nos capacitemos en la materia, que es yo, de sensibilizarnos, sino también en conocer
los saberes étnico-culturales, en definitiva, para poder promover el desarrollo sustentable. Y dice que será manejada la educación ambiental como un eje transversal. Transversal. ¿Qué quiere decir transversal? Que prácticamente esté en todo el proceso. Esté en todo el proceso. Eso quiere decir transversal. Es decir, que sea común a todos. Y será de eje transversal, dice, las estrategias. Entonces, debe haber un eje transversal de educación ambiental en las estrategias, en los programas, en los planes, de los diferentes niveles y modalidades de educación formal y no formal. La pregunta es, ¿por qué el Ministerio de Educación y Cultura en el Ecuador no da cumplimiento a aquello, ¿no? Es decir, fíjense, en todos los, desde la formación inicial, formación secundaria, bueno, escuela, colegio, como yo manejaba antes y que hoy tienen otra terminología, debería existir como un eje transversal la educación ambiental, en las diferentes modalidades, dice, tanto de educación formal como no formal. La formal, obviamente, es la escolarizada, es decir, aquella que se maneja, que se dio en el año calendario. Y la no formal, que es la que se da a distancia, la que se da hoy por vía online, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, la educación ambiental debe ser un eje que cruce a todas las personas, a todos los seres humanos. ¿Se acuerdan que yo les decía de que los seres humanos estamos atravesados por diferentes ejes, ¿no? Un eje decíamos que es la educación, otro eje es la cultura y otro eje es la política. Por eso la educación es un eje transversal, porque nos cruza a todos. Todos somos seres educados, unos más, otros menos. Unos ejercemos con más o menor intensidad nuestra educación. Entonces, la educación es un eje transversal. La cultura es un eje transversal. Cada cual tiene su cultura propia, ¿no? Somos mestizos, tenemos la cultura mestiza, ¿no? Qué sé yo, los que tienen, no sé, por ejemplo, los Shuar, los Puruá, los Araguros tendrán su cultura, ¿no es cierto? Están atravesados por su cultura. Y lógicamente su cultura incide en su manera de pensar y de actuar. Eso está en el imaginario de las personas, ¿no? Está en el imaginario de los seres humanos. Miren, y nosotros como ingenieros forestales tenemos que tener esa capacidad, verán, de poder advertir realmente la forma de pensar de ese campesino. Usted llega a la comunidad y no puede usted exigirle que ese campesino piense como usted, porque él está pensando en función de su cultura, en función de ese eje transversal que lo cruza. Posiblemente usted le dice, ¿sabe, señor, que la reunión la vamos a hacer, por decir algo? Ponle un ejemplo, ¿no? El día domingo. Y no, señor, sabe que el día domingo para nosotros es sagrado. El día domingo, no sé, estamos haciendo tal rito, no sé, en la comunidad. O si vamos a la casa y se dice, no, hermano, el domingo dedico al boli. A mí no me mueve del boli nadie. Entonces, es importante, miren, incluso como ingenieros, como ingenieras forestales, conocer ese eje transversal. La política entendida como el acto de servicio, como el acto realmente de ponerse al servicio de los demás, es un eje transversal. Entonces, miren, la educación ambiental, de acuerdo a lo que establece este artículo 16 del COA, dice entonces que no solo debe sensibilizar, sino que debe enseñar, ¿no? Enseñar los diferentes valores, los diferentes conductas para conducir a tener el desarrollo sustentable. No puede haberse desarrollo sustentable si no conoce la gente su cultura, si no conoce sus valores, si no conoce sus ancestros. Y lógicamente decimos que tiene que ser un eje transversal. Aspiramos y esperemos que algún rato el Ministerio de Educación y Cultura incluya a la educación ambiental como un eje transversal, ¿no? De tal manera, miren que ahí existiría mucho trabajito para nosotros como ingenieros e ingenieras forestales, porque podríamos, qué sé yo, ejercer la docencia en un jardín de infantes, en una escuela, en un colegio, ¿no? Para poder realmente dar a todo nivel la cuestión de educación ambiental. ¿Qué dice el último artículo? El artículo 18. En cambio, aquí habla un poco de la instrumentación, este artículo. Es decir, cómo instrumentar la participación ciudadana dentro de la gestión ambiental. Decíamos que la gestión es el conjunto de actividades, de políticas, de estrategias. ¿Que las ejecuta quién? Las ejecuta el Estado o la sociedad civil para conseguir dos aspectos fundamentales. Para apuntalar el desarrollo sustentable y para mejorar la calidad de vida de hombres y mujeres. El artículo 18 no se aleja de aquello. Y dice que la participación ciudadana en gestión ambiental, ¿cómo la define? Dice que la participación ciudadana en gestión ambiental para la deliberación pública entre el Estado en sus diferentes niveles de gobierno y sociedad se canalizará a través de diferentes mecanismos. Es decir, aquí está dando ya las herramientas. Cómo tratar de operativizar la participación ciudadana. Cómo poner un clave a tierra para poder hacer efectiva la participación ciudadana. Y para ello entonces ha creado
una cantidad de instancias, por ejemplo, el Consejo Ciudadano Sectorial, los consejos consultivos locales, algunas unidades, qué sé yo, que son de monitoreo, unidades que son, qué sé yo, de veedurías ciudadanas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de observar, hacer seguimiento, etcétera, etcétera, a todo lo relacionado en materia ambiental. Fíjense. Entonces, dice que tiene que estar intrínsecamente conectado a la sociedad civil, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, este artículo 18, de alguna forma, está dando cumplimiento ya. Es decir, está haciendo operativo la participación ciudadana. Está dándole ya el ejercicio práctico a la participación ciudadana. Está poniendo un cable a tierra a la participación ciudadana a través de la creación de estos tipos, de estos diferentes organismos que permiten entonces que la participación ciudadana pueda ser efectiva, efectiva. Por si no, lo contrario, se queda solo en el tintero, se queda en el papel y no se cumple. Entonces, el artículo 18 habla de la creación de un consejo ciudadano sectorial, de consejos consultivos locales. Esa es la razón por la cual, miren, qué sé yo, a nivel de parroquias, a nivel de cantones, de provincias, existen una cantidad de observatorios, de veedurías ciudadanas que están, qué sé yo, haciendo un seguimiento, no sé, al plan de ordenamiento territorial del cantón, de la parroquia, o al estudio de impacto ambiental de una minera, ¿no? Es decir, prácticamente está creando las instancias para poder integrar a la sociedad civil. Es decir, para que la sociedad civil pueda hacer efectivos sus derechos de participación, pero lógicamente sin perder de vista el reconocimiento también a sus obligaciones y responsabilidades que están contempladas en la ley. Entonces, miren qué importante la participación ciudadana en materia ambiental. Y justamente por eso empezaba diciendo que hay que diferenciar entre lo que es la participación y los procesos participativos. Para que no se olviden, voy nuevamente a recordar lo que decía este estudiante en el ciclo anterior, ya virtual. Él decía entonces, ingeniero, participación es cuando uno tiene voz, pero no tiene voz. Perfecto, eso es participación. Cuando usted lo invitan, que sea algo, pero solo tiene usted voz y no tiene poder de decisión. Y entonces él decía, entonces, ingeniero, proceso participativo es cuando usted tiene voz y voto. Claro, correcto. Es decir, cuando usted esté en la capacidad de poder tomar decisiones. Conclusión final, entonces. Hoy en día no somos ciudadanos citadinos, ciudadanos rurales o ciudadanos del Ecuador, de Loja, de Zamora, de Malacatos, de Calera, de Zumba, etcétera, etcétera. Somos ciudadanos ambientales globales porque la contaminación ambiental, el problema ambiental, es de preocupación mundial. Y necesitamos entonces de gente sensibilizada. Necesitamos de gente realmente que se haga eco del problema de la crisis ambiental que existe. Cada vez la gente pregunta, hoy dice, esto ya es cambio ambiental, ya es, qué sé yo, producto del calentamiento global. Claro, ya es producto del calentamiento global, porque estamos en una crisis ambiental. Y de ahí entonces la importancia de la participación social en materia de gestión ambiental. Bien, entonces hasta ahí vamos prendiendo las camaritas para ir terminando la clase del día de hoy. Bien, entonces hasta ahí los contenidos que hemos visto. Entonces, quisiera que alguien antes de ir terminando la clase, quisiera que alguien, en base a lo que hemos visto el día de hoy, me pudiera tal vez hacer una definición de lo que usted entiende que es un ciudadano ambiental global. A ver, alguien que en base a los elementos, qué sé yo, básicos que dimos el día de hoy, en base a la fundamentación teórica que dimos, alguien tal vez puede construir, pero a su manera, a su forma, ¿qué es para usted un ciudadano ambiental global? A ver, alguien que me haga la fineza de tal vez definir qué es un ciudadano ambiental global en base a lo que hemos analizado en esta mañana, por favor, tenga la bondad. A ver, alguien que tome la palabra. A ver, yo, ingeniero. A ver, tenga la bondad, mi estimado Carlos, por favor, tenga la bondad. Bueno, en este caso yo pienso que un ciudadano ambiental global viene a ser aquel que no solamente es partícipe en el ámbito de observación, sino que también también se desarrolla en el ámbito mismo de lo que es la creación de los proyectos en sí, de todo lo que viene a ser
respecto al cambio que se va a desarrollar en un sitio determinado. Carlos, ¿me podría hacer la fineza de sintetizar un poquito más? Porque un ratito se le fue la señal y no le pudimos copiar bien. Cortito, a ver, ¿qué sería para usted, así una cortita, una síntesis, de qué sería para usted un ciudadano ambiental global, Carlos? Se cortó un ratito y no le pudimos escuchar bien. Bueno, para mí viene a ser una persona que no simplemente observa las cosas, sino que también actúa. Muy bien, muy bien, Carlos. A ver, ¿alguien más? ¿Cómo podría construir, en base a los elementos que hemos dado el día de hoy, de lo que constituye un ciudadano ambiental global? A ver, alguien que realmente se atreva a querer construir. A mí siempre me gusta, miren, como docente, a mí no me gusta que los estudiantes aprendan definiciones de memoria, porque la memoria es traicionera, ¿verdad? Uno se aprende para el examen, pero a mí me interesa que los estudiantes se formen para la vida profesional. El examen final que dé el profesional es cuando uno le toca ejercer la profesión y ustedes están cerquita de hacerlo ya. Entonces a mí me gusta darles elementos, fundamentos teóricos para que construyan ustedes las definiciones. A ver, ¿alguien más se atreva a construir lo que sería un ciudadano ambiental global? A ver, ¿alguien, por favor, antes de ir terminando la clase? A ver, ¿quién más se suma? Ingeniero, podría ser también un ciudadano ambiental global. Puede ser puede ser el que puede promover la participación social dentro de la comunidad, teniendo en cuenta que va a teniendo en cuenta los derechos y con responsabilidades para la ciudadanía o las comunidades. Muy bien, Juan Carlos. Fíjense, entonces él dice, es aquel que promueve entonces la participación de la comunidad para que realmente pueda hacer ejercicio, ¿no es cierto?, de sus deberes, pero también de sus derechos y responsabilidades, ¿no? Es decir, todos tenemos derechos, todos, absolutamente todos, ¿no? En un Estado que se precie de tener derechos, todos tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades. Entonces me parece muy bien lo que dice Juan Carlos, ¿no? Es decir, que el profesional que realmente permita promover aquello, ¿no? Lógicamente de la mano de la gestión ambiental. A ver, una compañera, dos compañeras, y con eso vamos terminando, que habían escuchado de compañeros, quisiera que alguien me ayude con una definición para ustedes. ¿Cómo se quedarían si a ustedes preguntarían, no sé, alguien llega de la escuela o del colegio y le dice ñaño, ñaña, primo, prima, amigo, amiga? Oye, me dijeron que saque una definición de lo que es un ciudadano ambiental global, porque eso está en moda ahora. Esto es lo recurrente, ¿verdad? Esto es lo que está en la palestra de la discusión. Esto está en las agendas de discusión de todo nivel. A ver, ¿cómo podrían definir? Quiero dos compañeras que me den una definición de lo que podría ser el ciudadano ambiental global. A ver, ir terminando. A ver, alguien que se atreva. Compañera, dos compañeras, ya digo, dieron dos compañeros, ahora quiero dos compañeras. A ver. A ver. Ingeniero, ¿podría ser aquella persona que defiende los derechos de la naturaleza mediante la participación de las comunidades? Excelente, fíjense. Miren qué bonito que es cuando la gente construye en base a lo que conoce, ¿no? Es decir, defiende los derechos de la naturaleza. Fíjense, defiende los derechos de la naturaleza. Fíjense qué bonito aquello. Es decir, el ciudadano ambiental global trata de sensibilizar a los demás para conservar, para cuidar, en definitiva, la naturaleza. Y lógicamente, sin descuidar sus derechos y sin descuidar sus obligaciones. Muy bien, Lilian, muchísimas gracias. Muy bien su definición. Finalmente, una compañera más y con eso vamos terminando. A ver, quiero una compañera más que cómo definiría, en cambio, la ciudadanía o un ciudadano ambiental global. A ver. Podría ser una persona que toda su vida en general, desde el ámbito económico y social, lo hace en base a conocimientos ambientales, utilizando esta información tanto para sí como para un desarrollo colectivo. Desarrollo colectivo. Me gusta esa palabra. Desarrollo colectivo. Es decir, usted está aprovechando los conocimientos adquiridos como ingeniero e ingeniera forestal para de alguna manera sacar flote del conocimiento colectivo, del conocimiento ancestral. Entonces, fíjense, hoy en día ya no somos ciudadanos, como uno dice en la cédula de ciudadanía, ecuatoriano, peruano. No, hoy somos ciudadanos ambientales globales, porque en materia de gestión ambiental, todos tenemos deberes, todos tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades
en materia ambiental. Y lógicamente decíamos que un proceso es de participación, como cuando solo yo tengo voz, pero un proceso es participativo cuando tengo voz y voto. Conclusión final, entonces, diremos también que un ciudadano ambiental global desea alguien que es crítico, autocrítico, propositivo, ¿no? Es decir, no solo se queda en la crítica, ¿no? Miren, lo más fácil en la vida es criticar. Lo que yo les decía que le dijo la ministra, es muy fácil ser espaldón y es muy fácil ser tirador. Pero realmente en la vida, a veces uno le puede estar tocando en los dos roles, ¿no? Usted puede ser que algún rato llegue a ser ministro del ambiente, o puede ser director del Ministerio del Ambiente, Logi, Zamora Chinchip. Está prácticamente en el plano de espaldón. Pero puede ser que algún rato esté en el otro plano, ¿no? Estar en una ONG, o estar en una fundación, y está disparando. Entonces, siempre hay que tener cuidado que en materia de gestión ambiental, no solo hay que ser crítico, también hay que ser autocrítico, también hay que ser propositivo, pero sobre todo sensible en materia ambiental. Bien, entonces solo recuerdo entonces las actividades para la próxima semana. Por favor, quisiera rogarle a la señorita presidenta que nos haga la fineza de pedirle permiso al ingeniero que tenemos después clase, porque posiblemente el panel foro no lo avancemos a cumplir en 2 horas. Entonces le quisiera rogar, por favor, de la manera más respetuosa y comedida, que tenga la bondad de pedirle al ingeniero que tengan después clase de las 9:30, para que puedan realmente un poquito, si se nos queda tiempo, para explayarnos en el panel foro, y de esa manera no estén con sobresalto, con apuro ya de salir de la sala, sino que realmente lo hagamos bien. No se olviden de cumplir con las obligaciones, a ver, las obligaciones que tenemos. Bueno, Gabriela es la moderadora, Susana es la que hace la paletita. ¿Quién va a tomar las fotos? Ah, me acuerdo quién va a tomar las fotos. La compañera Carla Cartuche. La Carlita Cartuche nos va a tomar las fotos. Los demás, cualquiera puede ser panelista. Por favor, preparemos bien la ponencia, hagamos bien la exposición sin leer las láminas de PowerPoint, utilizando las presentaciones que van a hacer. Cualquiera puede ser panelista. Entonces, por favor, ese día entonces tratemos de pedirle al profesor que tiene a continuación de esta clase un permiso para poder desarrollar de la mejor manera el panel foro. Y luego entonces, después de esa clase, vamos a tomar la pruebita final y con eso prácticamente estamos terminando la asignatura, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Tal vez alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Está claro todo? ¿Está claro? Sí, que está claro. Bien. Muy bien, entonces, si Dios lo permite, pues nos vemos la próxima semana. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Ingeniero, disculpe, una pregunta.